Hola niños, bienvenidos un nuevo sábado a mi canal de YouTube y hoy quiero hablar sobre un tema que lo he tenido así como en el fondo de la cabeza, pensando, ¿debería hablar de eso alguna vez? Porque ustedes seguido me preguntan a través de redes sociales por alguna recomendación que les puedo dar de libros, o sea, ¿qué libros me recomiendas leer? Y eso es difícil porque los gustos de cada uno son diferentes. Lo que me gusta a mí, quizás no le gusta a usted. Así que ahora le voy a contar las 5 sagas o series de libros que he leído y más o menos como el tema que aborda cada uno para que tal vez de ahí usted pueda decir, esto me gusta, quizás le voy a dar una oportunidad. Quédese ahí. La primera serie de todas, y creo que la más fácil de leer, es Los Juegos del Hambre, los famosos Hunger Games. Fue publicada en general los 3 libros entre 2008 y 2010. Y los libros son constantes en el número de páginas, o sea, son 370, 390, casi 400. Pero son libros técnicamente bastante cortos. En la temática general, probablemente para ustedes que vieron las películas, es esta sociedad distópica, o sea, esa distopía en la que, bueno, para empezar, una utopía, para hacer la diferencia, es algo perfecto, como algo idealizado. Una sociedad utópica es esta sociedad donde todo es bueno. No hay crimen, no hay pobreza, la gente vive bien, tranquila, etc. Una sociedad distópica es exactamente lo contrario, donde no hay armonía, hay mucha pobreza, hay opresión, no hay democracia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, los Juegos del Hambre es una sociedad distópica. Y quizás ustedes estén pensando, ay, pero ya vi las películas, entonces ya lo vi todo, ya lo sé todo. Eso no es cierto para ningún libro. Créanme, varios libros de los que tengo en esta lista tienen una adaptación al cine o a series que no le llegan a los talones a los libros. En general, los Juegos del Hambre son muy políticos. Si a usted le gusta mucho esto de la política, de quién está engañando a quién, para qué, con qué fin, como cuestiones como políticas, pero hay mucha acción, ¿vea? Siendo los Juegos del Hambre. Pero el trasfondo de toda la serie son políticas, o es política y problemas sociales. Si le gusta ese tipo de temas, si la política en general y entender la política en general le parece entretenido, los libros de los Juegos del Hambre son un gran win para usted. Son solo 3 y como les digo son relativamente cortos, así que es una lectura muy fácil de hacer. La siguiente serie es La Materia Oscura o His Dark Materials en inglés. Fue publicada de 1995 al año 2000 y también tiene solo 3 libros. El más corto me parece que tiene como 340 y algo páginas y el más largo de los 3 tiene 520, por ahí. En general, pues el libro es relativo, o la saga es relativamente fácil de leer porque son solo 3 libros, no muy largos cada uno. Sin embargo, la trama o los temas sí son un poco más complicados. Al igual que los Juegos del Hambre, La Materia Oscura es una saga muy política. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Quién le miente a quién? ¿Hacemos esto según el beneficio de quién? ¿Ocultamos esta verdad según el beneficio de quién? Entonces, igual es muy político. Pero toca temas también un poco más que complicados, podríamos decir. Hay mucha crítica a muchos como aspectos de la sociedad, pero también hay la presencia como de, no sé, la existencia de diferentes universos. Entonces ahí ya nos metemos quizás un poco en teoría de cuerdas y cosas ya un poco más difíciles de comprender hacia un nivel más básico. O sea, el nivel de abstracción que tenéis que hacer es más complejo para entender el libro en general. Creo que Los Juegos del Hambre lo puede leer casi que cualquier persona, pero La Materia Oscura quizás le recomendaría leerla si usted es una persona de mente abierta. Hay, como le digo, hay mucha crítica, a muchas cosas diferentes, pero hay como que muchos escenarios que le hacen a usted como lector reflexionar
¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si esto fuera así? ¿Qué pasaría si esta realidad fuera tal cual? O sea, el libro en general tiene mucha fantasía también. Hay brujas, hay osos que hablan, etcétera. Hay fantasía. Pero lo que se esconde detrás de la historia en realidad es muy complejo y hasta cierto punto necesita mente abierta para poder disfrutar el libro. Si no, el libro simplemente le va a parecer como, no sé, como un insulto tal vez, no sé, dependiendo de su punto de vista, de su forma de pensar. Entonces, yo lo recomiendo, es una de mis sagas favoritas, pero sí sé que no es para cualquier persona. Entonces, de nuevo, fantasía, política, mucha reflexión, mucha crítica, muchos paralelos de la historia con acontecimientos de nuestra vida, de nuestro mundo real. Hay paralelos, pero sí, mente abierta, necesita una mente abierta. La siguiente serie es La Torre Oscura. Fue publicada entre 1982 y me parece que el 2004. Aunque hay una historia alterna que se mete cabal como entre la historia, cabal en medio de la historia, que esa fue publicada creo que en el 2012. Pero en general la serie o la saga completa va de bueno, fue publicada entre el 82 y el 2004. Tiene muchos elementos de la materia oscura. Hay mucho esto de la existencia de diferentes universos, de la interacción entre universos, de que si algo sucede en un universo, qué pasa con ese, o más bien cómo afecta ese acontecimiento a los demás universos. Hay muchas cosas como existenciales que se plantean durante la saga completa de La Torre Oscura. De nuevo, también es un libro de fantasía, aunque quizás iba a decir quizás con un poco menos de fantasía, pero no, la verdad no. La fantasía se plantea de manera diferente, quizás por eso se siente menos fantástico, pero en realidad es bastante fantástico. Y sale un poco de los temas políticos. Si bien es cierto, los Juegos del Hambre y la Materia Oscura son muy, muy políticos, La Torre Oscura tiene cierta política en ella, pero la mayor parte de la historia es más como comprender cómo un universo y cómo las acciones de un universo afectan los demás universos, cómo nuestras decisiones afectan el rumbo completo de una historia, o sea, cómo lo que nosotros podemos decidir afectaría la vida de alguien completamente diferente en otro lado. Entonces es muy interesante. Sin embargo, es más difícil de leer porque es más largo. Son 7 libros, sin contar esta historia que va en medio. El más corto me parece que tiene 300 páginas y creo que es el primer libro. Y el más largo tiene 800 y algo, creo que 850. Y es el último libro. Así que la saga en general es un poco más difícil de leer por eso. O sea, no es una lectura que va a ser como que muy tranquilo en una sentada. Tiene que ponerle mucho esfuerzo a seguir la trama. Pero lo recomendaría a las personas que les gusta más como meditar temas existenciales. O sea, sobre su propia existencia, sobre cómo reflexionar sobre su papel como persona, o sea, su papel en esta novela de la realidad, o sea, lo que yo hago, cómo afecta a los demás, cómo podría afectar diferentes resultados y cosas así, ¿no? Entonces es como más metafísica, podríamos decir, no sé, no sé si estoy usando bien el término, pero es más como de reflexión. Igual hay mucha acción, hay mucha fantasía, es entretenida, en ningún punto es aburrida, pero es diferente, es casi que radicalmente diferente a las primeras 2 sagas que les conté. La siguiente serie no la puedo dejar afuera por ningún motivo y es Harry Potter. La mayoría de ustedes creo que ya vieron las películas, pero como les digo, no hay película ni siquiera de Harry Potter. Nunca he visto una película, en lo personal, adaptada en un libro que yo ya haya leído, que sea realmente fiel al libro. El caso que más me enoja, por cierto, de adaptaciones a películas, viene en la serie que les voy a contar más adelante. Pero en el caso de Harry Potter hay muchos elementos que se quedan en el aire en las películas. O sea, hay mucho más que entender de Harry Potter leyendo los libros que viendo las películas.
En general, creo que los libros fueron publicados entre 1997 y 2007. Como les decía, son 7 libros. El más corto creo que tiene 220 y tantas páginas y el más largo tiene 750 páginas por ahí. Y no es el último, curiosamente, el número 5. Pero el problema de Harry Potter, que siento yo, es que los libros maduran con el protagonista, o sea, el protagonista es Harry Potter, no. Y él empieza como un niño, entonces los primeros libros son muy infantiles y termina como un adolescente, con un montón de responsabilidades en sus hombros. Entonces se vuelve un libro muy maduro. Pero por ese rango, digo yo, fue súper exitoso con mi generación, que literalmente crecimos a la par de Harry Potter. Cuando yo nací en el 86, no haga la cuenta de cuántos años tengo. Yo nací en el 86, así que para en el momento en que Harry Potter fue publicado, el primer libro, en el 97, yo tenía 11 años. Harry Potter, el personaje, tenía 11 años también. Entonces, conectó mucho con mi generación en el sentido de que nos veíamos identificados con Harry, y a medida que crecíamos, porque los libros se iban publicando cada año, año y ficha, nosotros éramos un año más viejos y Harry también. Entonces lo que te estaba preocupando a ti era lo que le estaba preocupando al personaje. Y por eso creo que marcó toda mi generación. Sin embargo, ahora que ya todos están publicados, agarrar el libro como un adulto, o la saga de libros como adulto, o sea, una persona de 20, 30, incluso un adolescente de unos 15, 16, los primeros libros los va a encontrar muy básicos, muy sin chiste, muy infantiles. Sin embargo, sé que los últimos, al menos los últimos 4, si no los últimos 3, pero yo disfruto muchísimo el 4, entonces los últimos 4 lo va a realmente disfrutar. Ahora, si por el contrario tenemos a un preadolescente, alguien en sus 11, 10, 12 años, quizás le va a gustar mucho los primeros libros y no le va a sentir el sabor a los últimos. Entonces, mi recomendación con Harry Potter, porque de nuevo tiene muchos temas muy profundos, de elegir lo correcto, de, como dice Dumbledore, de elegir entre lo correcto y lo fácil. Entonces tiene como que muchas lecciones morales, mucha perseverancia, mucho sacrificio personal hasta cierto punto. Y de nuevo el mundo fantástico, vea, de que hay magos, brujas, cosas que se mueven y varitas. O sea, pero el concepto de debajo de todo esto es que el mal existe entre nosotros, incluso el mal existe dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que cada día tomar la decisión de no escucharlo, o de saber que está presente pero no actuar acorde a eso. Entonces en general la saga me gusta muchísimo, pero si lo va a leer o se lo va a regalar a un niño, yo diría que se lo regale tal cual fue publicado. A sus 11, 12 años el primer libro, siguiente año el segundo, tercero y así, etcétera. Y si usted es un adulto y quiere leer la saga por primera vez, le recomiendo que respire profundo, o sea, como le digo, bueno, tal vez estoy equivocada, pero en general yo diría que los primeros 2, 3 libros le van a parecer muy simples, como muy, demasiado, sí, simples, o sea, como que no hay nada de reflexionar, muchas cosas filosóficas dentro de la trama, pero tenga en cuenta que es por eso, o sea, los primeros libros están dirigidos a un público bastante joven. Sin embargo, los últimos libros, o sea, persevere durante los primeros 2, 3 libros, persevere. Ya en el cuarto va a empezar a ver más consecuencias de los actos, más traición, más como cosas ya que a uno le van gustando más. Entonces persevere con los primeros libros y luego le prometo que los últimos 4, si usted tal vez no le gusta mucho eso, pero tal vez los últimos 3, o sea, 5, 6 y 7, le van a gustar mucho. Así que sí, se lo recomiendo en general. Sí, quizás como hasta cierto punto al mismo estilo de La Torre Oscura, donde se valora el bien y el mal y las consecuencias de nuestras acciones y las consecuencias de nuestras decisiones, pero en un mundo menos realista. La Torre Oscura es hasta cierto punto más real, con lugares reales, lugares en el mundo real, acontecimientos que pasaron en nuestro mundo real, porque no sé si será un spoiler, pero
nuestro mundo es una de las dimensiones dentro de la Torre Oscura. Entonces hay muchas cosas que son más reales. Harry Potter es 100% fantasía, pero los conceptos debajo creo que son bastante similares. Y la última saga o serie de las que les quería hablar es de los libros de Dan Brown. Esos que tienen, o sea, la serie realmente no es una serie, es como una colección, no sé cómo llamarlo, donde el profesor Langdon es el protagonista. Tenemos muchas películas de esta serie, por ejemplo, Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, Inferno creo que fue la última. Entonces, básicamente no son una serie porque en la mayoría de en todos las recomendaciones que les di antes, hay que leer un libro para entender el siguiente. O sea, no puedes agarrar el libro 3 y fingir que entendés qué está pasando. Eso sí lo puedes hacer con estos libros, porque cada uno es individual. O sea, el personaje principal, el profesor Langdon, es un profesor de la Universidad de Harvard, creo. Se mete como en diferentes problemas. Entonces, cada libro es como su historia individual. Entonces puedes agarrar el último y no necesitas ningún conocimiento de los primeros 5 para entender el último. Entonces, por eso le llamo más una colección que una serie, porque no va en serie. Sin embargo, son muy interesantes. Tengo que confesar que los primeros 2, El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios, no los leí, solo vi las películas. Las películas fueron los que me impulsaron a como que seguir la serie, pero nunca he leído estos 2 libros y me han dicho que son muy buenos. Yo he leído los últimos 3. Son Origen, no, mentira, ese es el último. El Símbolo Perdido es el 3. Inferno es el 4 y Origen es el más reciente, el que fue publicado en el 2017. Por cierto, la serie se ha publicado entre 2000 y 2017, no sé si ya les dije. Inferno es mi libro o uno de mis libros favoritos. La manera en que el libro es narrado me parece muy interesante. Nunca he leído un libro que entre de esa manera en la historia. Muy interesante, o sea, muy bueno a mi juicio. Y además la trama o el problema que se está resolviendo en ese libro me parece un problema muy real, muy actual y muy interesante. Tenemos una adaptación al cine de este libro y el final es diferente. El final del libro y el final de la película es abismalmente diferente. Para mí, la película destruyó el final de ese libro. El final del libro es quizás el mejor final de una historia que yo he leído en mi vida. Así que bueno, me gusta un montón. Los libros son casi que guías turísticas. Cada libro se centra como en un grupo de ciudades o tal vez en una ciudad específica. El Símbolo Perdido, por ejemplo, da mucha referencia histórica hasta cierto punto también de el Capitolio en Washington D.C., en el District of Columbia. Pero cada libro como está centrado como en su lugar específico, en su país específico. Y hay muchos como datos, y eso es lo peligroso de esos libros, hay datos que son reales, mezclados, tejidos con datos que no lo son. Entonces es muy fácil agarrar el libro y decir, sé historia a partir de los libros de Dan Brown. Sí y no, porque la mitad de lo que le está diciendo Dan Brown sobre este lugar es cierta, pero la otra mitad no lo es. Y no hay forma de definir cuál es cierta y cuál no. O sea, cuál es la historia que le está contando Dan Brown y cuál es la historia que realmente sucedió en esos lugares. Entonces es muy fácil confundirse. Pero si los tomas 100% como ficción, no como histórico, datos históricos, vean, ni nada, en realidad son muy buenos. Sobre todo, o sea, como esos libros no los tiene que agarrar como en serie, puede agarrar simplemente uno y solo ese lee. Mi favorito, como ya les dije como 3 veces, es Inferno. El Símbolo Perdido me pareció muy interesante, pero el final me pareció súper decepcionante. Y Origen en general, que fue el más reciente en ser publicado, me pareció ok. Ni genial ni malo. Simplemente ok.
Creo que Dan Brown va a seguir publicando esos libros porque yo lo sigo en Instagram y hace un par de meses publicó algo como que más aventuras del profesor Langdon. Solo eso dijo, pero me imagino que está trabajando en un nuevo libro, vea. Pero son libros muy interesantes de leer, sobre todo acción-aventura, diría yo. Si usted ha visto las películas de Nicolas Cage, El Tesoro Nacional, más o menos así son los libros. O sea, como ir tejiendo cosas, datos históricos, datos reales, con una historia que no es cierta, o sea, una historia que de Dan Brown, que es la trama del libro en general. Pero son muy buenos. La mayoría tienen un ritmo muy rápido. Entonces, aunque son largos, los libros creo que tienen alrededor de como 500, 600 páginas, casi 700 en algunos. Son largos, pero no se sienten. Y como solo es uno, es muy fácil como determinarlo. Así que, Y esas son mis 5 recomendaciones de series, de libros que usted puede leer y para qué tipo de gente, como va dirigido cada uno. Sin embargo, hay muchas más cosas allá afuera. Lo sé. Algunos de ustedes se van a preguntar que por qué no incluí, por ejemplo, la saga esta del Señor de los Anillos, muy popular, muy famosa. Sin embargo, nunca los he leído. Tuve la intención de leerlos una vez, los primeros 3, los originales, pero no los pude comprar, o sea, no logré encontrar el primero, el de la Comunidad del Anillo. No estaba disponible en la librería cuando lo fui a buscar. Y luego pues compré otra cosa. Creo que ese fue el día que empecé a leer La Torre Oscura, de hecho, ya que no encontré El Señor de los Anillos. Pero luego me he encontrado con fans, muy fans de la serie, que me han comentado que los libros como que dejan muchas cosas en el aire, como muchos de los porqués de, ay, ¿por qué tal cosa? No sabemos. ¿Y por qué tal otra? Porque así es. ¿Pero por qué? No sabemos. Como que el autor deja muchas incógnitas en el aire, como no te da realmente una explicación de qué está pasando. Y en lo personal, a mí eso sí me gusta en un libro, que me expliquen qué está pasando, poder entender. Pasó esto en el libro 6, porque en el libro 2 conocieron a tal persona. Y entonces haces esa conexión y hasta se te ponen los pelitos de punta de eso estaba pasando y por eso era. Me gusta ese tipo de cosas. Y el hecho de que El Señor de los Anillos no las tenga y tenga como que muchas cosas en el aire, me hace pensar que quizás en lo personal no me gustaría. Pero hay muchas personas que son fans de esos libros y según he escuchado pues son muy buenos. Vea, esa es una opinión personal, como les digo no lo he leído, pero según lo que me han comentado de específicamente ese detalle, que algunas cosas quedan sin explicación, en lo personal creo que no me gustaría. Si usted tiene otra serie de libros o un libro incluso específico que le haya gustado mucho, lo puede dejar aquí abajo en la sección de comentarios. Ya que estamos en un video de recomendación de libros, me gustaría que hiciera algo similar a lo que yo hice. Como hablar del tema general del libro, como es un libro muy político donde se cuestiona la verdad, o es un libro de fantasía pura, no tiene nada que ver con el mundo real ni nada de reflexión, es simplemente como lectura de domingo. O sea, darnos un poquito para que la gente sepa, este tipo de cosas, este tipo de tema, este tipo de trama, me gusta, lo voy a leer. Sin dar ningún spoiler, por favor. Porque ¿cuál es el chiste de venir a querer, quiero leer tal libro? Y que el review o la recomendación del comentario diga, sí, este libro es muy bueno, más porque termina así. No tiene sentido, ¿verdad? Nadie va a tomar esa recomendación. Entonces, si quiere hacer alguna, por favor, diga más o menos como las tramas, los conceptos del libro, el tipo de persona tal vez al que le podría gustar. Y pues conversemos, ya que yo no les puedo ayudar específicamente como, yo te recomiendo este libro a ti. Usted tiene que decir qué es lo que a mí me gusta. Decidí hacer este review en general de las series que yo he leído. Las he leído, todo lo que le he recomendado lo he leído completo, a excepción de esos primeros 2 libros de Dan Brown, de El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios. Esos 2 no los he leído. Todo lo demás le doy que mi sello de aprobación, porque yo lo he leído, yo he pasado en esas historias y me gustan mucho. Mil gracias por acompañarme un sábado más en mi canal de YouTube. Recuerde, si todavía no me siguen en redes sociales, se les dejo de este lado, @LilyQuant en cualquier red social. Gracias a todos los que vieron también mi desahogo del video pasado. Pensé que realmente no iba a tener como muchos comentarios o muchas vistas, porque sé que el video está largo, igual que creo que este va a salir algo largo.
Sin embargo, es solo mis opiniones y me sorprendió que muchos de ustedes pues realmente se tomaron la molestia en no solo comentar, sino compartir sus propias opiniones. Así que se lo agradezco mucho. Gracias por la paciencia. Recuerde que el YouTube Live de este mes, el de enero, va a ser el 30, el sábado 30, así que no deje de visitar mi Instagram, porque en las historias voy a poner la encuesta sobre el tema del cual quiere que hablemos y también nos vamos a poner de acuerdo con la hora, que como siempre va a ser para ustedes sábado en la noche. Así que muchas gracias de nuevo. ¡Mua! Un gran beso y les veo el siguiente sábado. Chao.